Muy buenas tardes. Les invito por favor a que abran la Biblia en Lucas capítulo 15. Qué bueno es poder compartir la palabra del Señor y concentrarnos, por lo menos este tiempo, en su palabra. Y gran desafío tenemos, ¿cierto?, aquellos que predicamos la palabra, y sobre todo yo con la última canción, Muestra a Cristo. ¿Ya? El Señor bendiga su palabra y nos muestre realmente al Señor y pueda usarme a mí para también presentárselo a ustedes debidamente. Capítulo 15 entonces de Lucas es una parábola dividida en tres partes. Dice así la palabra del Señor: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de ustedes, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron
a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hasta aquí vamos a leer en la palabra del Señor. Es bastante extensa esta parábola. Quise leerla porque la idea es poder tener el contexto general de lo que el Señor está aquí diciendo. Esta es una parábola, no son tres parábolas, es una parábola dividida en tres partes. El contexto es que el Señor está en Jerusalén, se acercan a Él todos los que están enfermos, se acercan a Él grandes multitudes, y es interesante porque uno podría pensar, bueno, si le siguen grandes multitudes, el Señor, que es el motivador por excelencia, si quisiéramos llamarlo así, habría dado un tremendo discurso de entusiasmo, de deseo de incentivar a la gente con muchos motivos para que no dejaran de seguirlo. Pero acompáñeme usted, por favor, en el capítulo 14, en el verso 25. En el mismo Lucas, dice: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujeres, hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Más adelante, versículo 33, así pues, el Señor remata un relato que está haciendo: cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Luego el Señor añade acerca de la sal y sus propiedades, y dice: si la sal se hace insípida, no sirve para nada. ¿Con qué se sazonará? Dice: ni para la tierra sirve, ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Así que, al revés de lo que uno piensa humanamente, de acuerdo a la visión, ¿cierto?, del día de hoy, en que todos tratan de motivar a la gente para que los siga, el Señor no hace tal cosa. El Señor pone el precio que tiene el seguirlo. En estas grandes multitudes van publicanos y pecadores, van fariseos y escribas. Van aquellos que son acusados y apuntados con el dedo, como era la historia de Zaqueo, por ejemplo, un publicano, un hombre que cobraba los impuestos, él siendo judío se los cobraba a sus propios compatriotas, así que la gente los tenía por traidores, los tenía por gente ladrona, porque de verdad que eran así. No dista mucho esto del tiempo actual, en que cada cual que está en el poder trata de obtener la mayor ganancia posible para él y sus amigos, o para él y sus parientes, ¿cierto? No dista mucho del tiempo actual. Estos publicanos eran iguales que en el día de hoy de cualquiera que ostenta un poder. El jefe de usted, el jefe mío. Son todos iguales. Cada cual tratará de obtener lo que mejor pueda. Pues de estas mismas injusticias que
que hay en el tiempo presente también las habían en la antigüedad. Y dice que se acercaban entonces en el capítulo 15 que hemos leído, se acercaban publicanos y pecadores. Pero el Señor ya le ha dicho cuál es el precio que hay que pagar por seguirlo. El Señor es digno de ser seguido, pero el precio es alto. El precio es muy grande. ¿Estamos dispuestos a pagarlo? Y si estuvimos dispuestos a pagarlo, ¿habremos bajado nuestra guardia? Y si nunca le ha seguido, ojalá que a través de esta parábola te sitúes tú entre estas tres cosas perdidas. Así que el contexto en que el Señor está hablando allí, publicanos, pecadores, fariseos y escribas. Los fariseos era la secta más radical en ese momento, en tiempos de Jesús, eran sumamente estrictos en el cumplimiento de la ley y habían inventado una cantidad de otros mandamientos que no aparecen en ninguna parte de la Biblia, como el tema de lavarse a cada rato las manos, pero eran simplemente religiosos, igual como en el día de hoy. Están los escribas, que eran aquellos que eran los que sabían escribir, tenían acceso a poder leer la palabra de Dios, incluso interpretarla. Así que tenían acceso a lo que era el Antiguo Testamento, y la gente que no sabía ni leer ni escribir acudía a ellos cuando quería escribirle algo a un pariente, y también cuando quería saber algo acerca de la palabra de Dios. Así que tenemos estas personas que aparentemente no distan mucho de todos los que estamos aquí dentro de este local. Así que estos eran los espectadores y los que estaban escuchando lo que el Señor les va a relatar acá. Y el Señor en esta parábola relata acerca de tres cosas perdidas: una oveja perdida, una moneda perdida y un hijo perdido. Hay tres que buscan: el pastor que busca a la oveja, la mujer que busca su moneda y el padre que está esperando a su hijo. Y que también le busca. Usted dirá, pero es que yo no veo salir al padre, pero el Señor dice, lo hemos encontrado, dice. Se había perdido y es hallado. ¿Quién le halló? El Padre. Así que tenemos a tres que buscan: el Padre, el Hijo, y no es muy difícil saber, ¿cierto?, que la mujer representa aquí, es una figura del Espíritu Santo. Así que encontramos acá la Trinidad, que aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero sí está esta verdad establecida. Para entenderlo mejor le hemos colocado, ¿cierto?, le han colocado la Trinidad, porque Trinidad son tres. Pero sabemos, en el contexto bíblico, que los tres son uno y son Dios. No es que haya tres dioses, sino que un solo Dios se manifiesta en estas tres personas: el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. De manera que el Señor, cuando habla, cuando está expresando esta parábola, desea que el público que está allí, al igual que cada uno de nosotros que estamos acá, nos situemos. ¿Qué somos? Somos ovejas, somos moneda, somos el hijo perdido, somos el hijo menor perdido o el hijo mayor perdido. Pero tenemos que situarnos en algún punto. La palabra de Dios no está hecha para alimentar nuestra mente curiosa de nuevas cosas, esperando aprender algo nuevo y nada más. La palabra de Dios está aquí para que nosotros nos situemos. Dios desea
poder enseñarnos a nosotros para situarnos dónde estamos parados. ¿Dónde estamos? Ahora, estas tres cosas que tenemos acá están perdidas. En el día de hoy, el mundo está perdido. Los gobernantes de las naciones están perdidos. Y lo notamos por sus leyes nefastas en contra de todo lo que está establecido y que es bueno. La familia, por ejemplo. Quitarle el derecho a los padres como los primeros, ¿cierto?, enseñadores, tutores, sobreveedores de sus hijos. Desean cambiar esto para que el Estado tenga la prioridad, y esto no puede ser así, pues el Estado no ha parido ningún hijo. El Estado no ha engendrado a nadie, no tiene derecho absoluto sobre nuestros hijos. Quieren destrozar el matrimonio inventando estilos de matrimonio. No, la Biblia establece uno y es entre un hombre y una mujer y nada más. No existe nada más. Aquello es bueno, aquello es el cimiento, el fundamento de cualquier nación. Destruya usted la familia y destruirá su país. Destruya usted la familia y destruirá su sociedad. Destruya usted la familia y usted destruye su hogar. Y no tan solo el suyo, varios más caen. Y así por el estilo, ¿cierto? El hombre está perdido. Perdido en su mente, extraviado, haciendo lo que bien le parece, pero lejos de Dios. Estableciendo, una vez más, digo, ¿cierto?, ya sea leyes, mandatos, lo que sea, reglamentos, decretos, lejos de aquello que es bueno. Y que ha demostrado ser bueno. Así que el hombre está extraviado, está perdido moralmente, intelectualmente. La gente cree todo lo que se escribe. Frases como que todo cambio es bueno, mentira, ¿quién dijo eso? No todo cambio es bueno. Hay cosas que están establecidas por Dios y han de mantenerse así. Pues la palabra de Dios ha establecido, dice él, que ninguna jota ni un tilde de esta palabra se va a quitar. Y maldito todo aquel que quite algo de lo que él ha establecido. Que le añada a este libro, dice, o le quita a este libro su palabra. Maldito es, dice el Señor. El mundo está extraviado, perdido, nuestras vidas están perdidas. El Señor está hablando a estas personas no para hablarles de otros perdidos. El Señor tiene allí a los publicanos, los pecadores, los fariseos y los escribas y mucha gente más, pero no le está hablando al aire el Señor. El Señor no le está hablando diciéndole, mire lo que le pasa allá, ¿cierto? A los sirios o a los asirios, a los egipcios. No, el Señor le está hablando a un público para decirle algo a ellos. No evadamos lo que la palabra de Dios nos quiere decir. Es otra evidencia que el ser humano está perdido. Así que el Señor, cuando se acercan estos hombres, publicanos y pecadores, para oírle, que bueno, estas personas estaban dispuestos a oír. Pero había otro grupito que son estos religiosos, que no solo estaban allí para oír, sino para tratar de atrapar al Señor en alguna palabra, y peor aún, murmuraban entre sí. Ellos murmuraban. En el versículo 2 dice que los fariseos, escribas, murmuraban diciendo, este, en forma despectiva, a los pecadores recibe y con ellos come. Y lo decían porque ellos
para invitar a alguien a su casa, invitaban a los que les convenía. Invitaban a los que podían obtener un favor de parte de ellos. Estaban acostumbrados a esto. Estaban acostumbrados a llegar a un lugar y buscar los primeros lugares en esas casas. El lugar más cercano al dueño de casa, para que los otros vieran, oh, ese debe ser muy amigo de él. Y ostentar que eran algo, no siendo nada. Así que estos fariseos, estos escribas, estos religiosos, estaban allí murmurando y no entendían nada del objetivo del Señor Jesús. No entendían nada. Entonces el Señor le dice esta parábola. Le refiere esta parábola. Y empieza a relatarle lo que usted ha leído conmigo. De este hombre que tenía 100 ovejas. Y cuando llega el final de la jornada, que generalmente las ovejas andaban dispersas, el pastor generalmente buscaba un lugar, un punto alto, donde pudiera ver a las ovejas. Y esta oveja empezó a buscar nuevos pastos. Comía, tal vez levantaba la cabeza la oveja, veía a los demás que estaban relativamente cerca, seguía comiendo cabizbaja y seguía caminando y seguía alejándose del rebaño y del pastor. Y en medio de esa caminata de la oveja, buscando lo que a ella le convenía o lo que ella creía que le convenía, se perdió. Se alejó, se perdió. ¿Cómo pasa con nuestras vidas? Cuando niños muchas veces, ¿cierto? En la mayoría de los hogares, por lo menos, creo yo que los que nacimos tal vez antes del 70, parte del 80 tal vez, aún los padres se preocupaban de la vida espiritual de uno. Y lo que ellos conocían era enviarlo, ¿cierto?, a la misa, al catecismo. En el día de hoy cada vez se ve menos el aspecto espiritual de la familia. No digo si es bueno, si es malo, tal o cual religión. Estoy diciendo lo que así sucedía. Y nosotros cuando niños tenemos un cierto temor de que Dios nos ve, Dios está en todo lugar. Se nos enseñaban tales cosas. No tan solo cuando uno iba a una iglesia o a un lugar, a un culto, sino en nuestra propia casa. Muchas veces escuché aquello de la boca de mi madre especialmente. Dios te está mirando, me decía, cuando le hacía salir canas verdes a ella. Dios te está viendo. Dios está en todo lugar. Ahora ya no se enseña nada de eso. Peor aún, países que partieron, es cierto, muy bien, con una constitución basada bastante cercana a los principios bíblicos, como en Estados Unidos, llega a 1960, John Kennedy, lo primero que hace, siendo el primer presidente no protestante que es elegido, es prohibir en los colegios la publicación de los 10 mandamientos que estaban en casi todos los colegios norteamericanos. Después prohíbe orar en las salas de clase. Perdido, un hombre perdido. Lleva a una nación a la perdición también. Y así nos vamos extraviando. Y desde niño usted y yo nos fuimos extraviando. Porque el pecado que mora en nosotros nos hace extraviarnos. La palabra de Dios indica que todos somos pecadores. Todos. Todos nacimos bajo el pecado. Y se nos manifiesta simplemente nuestra naturaleza cuando mentimos, cuando desobedecemos a nuestros padres, cuando desobedecemos a los profesores, cuando desobedecemos a la autoridad pública, cuando desobedecemos las leyes, cuando desobedecemos hasta el sentido común, que debiera servir de algo. Como la oveja,
nos perdemos en medio de nuestros desvaríos. Grandes pensadores, así llamados, ¿cierto?, han escrito libros que han llevado generaciones a una perdición total. Aún todavía algunos leen, por ejemplo, Mi causa, escrito por uno de los mayores asesinos de la historia, ¿cierto?, junto con Stalin, Adolf Hitler. Y todavía pretenden sacar algo bueno de esos libros. Perdidos totales. La oveja perdida fue alejándose y se perdió del rebaño. Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces cuando llega y hace la cuenta de las ovejas y que las conoce por nombre, se le perdió una. Blanquita tal vez se llamaba. Recuerdo cuando niño visitaba a mi tío acá muy cerca, aquí en Ovalle, él tenía algunos animales, tenía ovejas, tenía unos poquitos chanchos, y mis primos me maravillaban a mí porque yo decía, ¿cómo los reconocen? Si parecían mucho unos de otros, pero le tenían nombre a todos, y sabían cuál les faltaba y cuál había que ir a buscar a la quebrada, porque se había quedado empantanado en el barro y no podía salir. Allá teníamos que irlo a buscar, yo los acompañaba en el verano, para mí era novedoso, para ellos yo creo que era algo realmente trabajoso y no tenían muchas ganas de hacerlo, pero tenían que hacerlo. Y allá partíamos a sacar, es cierto, el cerdito que se haya quedado atrás. Bueno, aquí son ovejas, animales aparentemente muy limpios, ellos no comen basura, no comen cualquier cosa. Se perdió esta oveja y el pastor se da cuenta que le falta una. Así que va tras Blanquita. Y este animal se había extraviado en el desierto. Así que el pastor va por los despeñaderos, tal vez, por las quebradas donde las conoce bien, sabe dónde puede estar su oveja perdida, sabe de estos lugares peligrosos, así que se dirige allá y allá está perdida esta oveja. Así es el Señor Jesús, va tras nosotros y nos busca, incansablemente nos busca. Incansablemente a usted lo ha buscado. Independiente que si usted sabe o no sabe algo de la Biblia. Independiente si usted fue o no fue a un catecismo en escuela dominical. Independiente si usted es ateo. Independiente de nuestra posición, de lo que seamos, no importa. Él va buscándonos. Era una de 100, o sea, se le perdió el 1% de su ganado. Me gustó un hermano que decía, en el día de hoy todo se basa mucho en porcentajes. Total, si pierdo un poco, ¿qué más da? Si yo saco el 10% y lo malgasto es cuestión mía, dice cada uno de nosotros. Total, es un 10%. No importa que lo pierda, es mi plata. Usted ha escuchado los relatos, tal vez usted también piensa igual. Pero aquí el pastor pierde el 1%. Pero a él no le interesan los porcentajes, a él le interesa su oveja blanquita. Así que deja las 99 y va tras la que se perdió. Y a usted y a mí, Dios nos ha buscado incansablemente. Envió a su Hijo amado a esta tierra para buscar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Hay algunos que están perdidos y no lo saben. Tal vez es usted. Porque siempre nos escudamos en nuestra educación, nos escudamos en que tenemos valores, nos escudamos en que fuimos a una escuela dominical, nos excusamos en que pertenecimos a algún grupo religioso, nos excusamos porque decimos, pero si yo sé de la Biblia, nos excusamos porque decimos muchas veces,
tal vez yo he tenido manifestaciones que creo que son espirituales. Nos excusamos de múltiples formas. Pero ¿sabe qué? Jesús nos ve iguales a todos perdidos. Porque mientras el pastor no nos encuentre y nos ponga sobre sus hombros, no estamos a salvo. Aquí el pastor es el que va tras la oveja hasta encontrarla. No cesa de buscar. No cesa de buscar. Qué nefasto es creer, qué nefasto es creer que como Dios conoce todas las cosas y habla de escogidos, entonces algún día se te iluminará la varita mágica en tu cabeza. Se te prenderá la ampolleta, total, tú eres escogido y tarde o temprano vas a ser salvo. Tremenda mentira. Mentira. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Lo demás son mentiras teológicas. Dios te está llamando y Dios está llamando a todo el que escuche este mensaje de su palabra, no mis palabras, de su palabra, lo está llamando al arrepentimiento. Y todo aquel que se arrepiente, cree en el Señor Jesucristo, que murió en la cruz para expiación, para salvación de nuestras almas, es salvo. La oveja estaba perdida y nunca iba a volver por sí sola. Jamás iba a retornar donde estaban las demás ovejas, y menos donde estaba el pastor. La iniciativa la toma el pastor y va tras ella y la llama. No me cabe la menor duda que este pastor de este tramo de la parábola la fue llamando por todo lugar. ¿Y qué esperaba el pastor? Que en algún momento la oveja balara. ¿Cierto? En algún momento emitiera el sonido característico de una oveja para ser salvada y rescatada. Y Dios está llamando así al ser humano. ¿Y qué está esperando el ser humano? ¿Que se le prenda la ampolleta? ¿Que sienta una alta convicción de algo? Si Dios manda que te arrepientas, ¿qué tienes que mirar mucho? ¿Qué tienes que esperar? ¿Tocar el fondo? ¿Revolcarte en el lodo? ¿Llegar hasta la miseria más terrible? ¿Necesita alguien ser alcohólico para saber que el alcohol produce un efecto nefasto si tú lo consumes todos los días, a cada momento, y te transformas en un alcohólico? ¿Necesitas ser alcohólico para saberlo? ¿Necesitas inyectarte droga? ¿Necesitas fumar marihuana para saber que hace efectos nocivos? Aunque tratan de mentirnos diciendo que no hace ningún efecto negativo. Es nefasto para nuestras juventudes el que fumen marihuana, es nefasto. Mientras más temprano comienzan, peor es la condición de adulto. Depresiones, angustia, ansiedad. Todas mentiras. Y el Señor llama al hombre al arrepentimiento, y en tu hogar tú sabes que tú eres un pecador. El Señor elevó algunas de las manifestaciones del pecado a otros niveles. Por ejemplo, el Señor habló a los hombres y les dijo, no se lo dijo es aplicable a las mujeres, pero se lo dijo principalmente a los hombres. Cualquier hombre que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Punto, se acabó el tema. No hay medias tintas. De manera que todos sabemos que somos pecadores. La mentira
Es un pecado aborrecible. Todos hemos mentido. Todos hemos faltado, si no a los 10 mandamientos, por lo menos 8 de ellos. A lo mejor tú no has matado a nadie físicamente, pero a lo mejor mataste la fama de alguien. A lo mejor hablaste mal de alguien, mentiste sobre alguien, le quitaste su fama, le quitaste su honor, le quitaste su honra. Hombres mintiéndole a mujeres, mujeres mintiéndole a hombres, etc. Nosotros desde pequeños mintiéndole a nuestra madre, al padre, al profesor, al carabinero, a la autoridad, a cualquiera. Para obtener una casa en este país, a través de un subsidio, tú tienes que firmar una declaración jurada. Así por lo menos era hasta algún tiempo. Y no puedes ser parte ni tener parte de ningún tipo de propiedad. Si tú heredaste algo de una propiedad, tú no tienes derecho a un subsidio. Punto. ¿Cuántos mienten? Total, es una declaración, un papel, se firma, y si no hay datos cruzados entre conservadores de bienes raíces y el serbio, nunca te van a atrapar. Pero Dios te atrapará, porque eres un mentiroso. Es así de simple. Y mentimos de tantas formas. Todo es pecado, y el pecado nos condena, el pecado lleva al ser humano al infierno. Por eso que el Señor sale tras la oveja perdida. Por eso el Señor ha salido ya. ¿De dónde salió? Del cielo. Y llegó a la tierra. Nació de una mujer virgen, María. Y el Señor, ¿a qué venía? Venía a morir por nuestros pecados. Venía a sacrificarse Él en lugar del pobre, infeliz, desgraciado pecador, como yo. Hace casi 2000 años el Señor murió por mí. El Señor va atrás la oveja, dice, y no cesa de buscarla hasta encontrarla. ¡Qué maravilla más grande! Y el Señor manda ahora a arrepentirse. Así que arrepiéntete, querido amigo o amiga. Ahora es el tiempo aceptable, ahora es el día de salvación. Entonces dice que la toma, la pone sobre sus hombros, gozoso. ¡Qué alegría más grande! La alegría parte por el pastor que encuentra a su oveja perdida y la conduce a casa. Pero no la lleva tirando, no la lleva arrastrando, no lo obliga a nada, porque sabe que la oveja no lo va a seguir. Él sabe eso. De manera que él se toma el trabajo, no le deja ninguna opción a la oveja a que se vuelva a perder. No le deja opción que la oveja se pierda. Ahora la toma y la pone sobre sus hombros. Se acabó el tema de la salvación, porque es eterna, no se pierde. No se pierde. La única forma que la oveja se pierda es que se pierda quien la lleva, pues. Y el Señor Jesús jamás se perdió. El Señor jamás pecó, ni podía pecar. Jamás. El Señor era aquel cordero, ahora toma la forma nuestra. Y por eso es comparado con un cordero. ¿Quién está perdido aquí? Una oveja. ¿Qué dijo Juan el Bautista del Señor? He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. El Señor se igualó a nosotros, pero sin pecado. Y murió como una oveja, para tomar el lugar de la oveja perdida. Para tomar mi lugar, Él tomó el lugar de Eduardo el pecador. Para salvar tu vida, Él tomó ese lugar. Y para ser salvo hay que creerlo, recibirlo, nada más. Porque está todo hecho, no hay nada más que hacer. No tienes nada que agregarle. Porque no le puedes agregar nada. Pues la Biblia dice que estamos todos muertos en delitos y pecados hasta que Dios no nos dé vida. Que es lo que el Señor aquí hace, ¿cierto? Cuando toma esta oveja, la pone sobre sus hombros y se la lleva al redil, dice acá, no,
la lleva a su casa. La lleva a su casa. Y allí entonces él reúne a sus amigos y dice, así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. No lo necesitan. Lo que pasa es que la palabra de Dios nos acusa a todos que estamos bajo pecado, pero hay algunos que creen que no necesitan arrepentimiento. Uno se estrella contra personas que dicen, pero si yo siempre he sido una persona buena. Y volvemos al principio cuando yo les decía, todos nos escudamos tras algo. Y no nos atrevemos, ¿cierto?, a mirar fríamente en la palabra de Dios y reconocer que somos pecadores. Cuesta hacerlo. ¿Por qué? Porque debemos humillarnos ante nuestro Dios. Y hay que reconocer que hemos de estar ante Dios y que Él conoce toda mi vida y que ante Él no puedo escapar. Que hay alguien que me tiene que rescatar, que hay alguien que tiene que interceder por mí. ¿Quién es aquel? Jesús. Por eso sé que voy al cielo, por eso sé que no voy a perder, porque cuando yo acepté a Cristo, cuando Él me rescató, me puso sobre sus hombros y me lleva a su casa y nunca me perderé. La mujer ahora tiene 10 dracmas. Cada dracma es el salario de un jornal de un día. Si antes un cordero, aquí en Chile está entre 50 y 85 mil pesos la vez comprar un cordero vivo. Ahora el jornal es entre 13.000 y 15.000 pesos día. Eso es lo que perdió esta mujer. El salario de un día. Todavía le quedan 9 monedas. Todavía le queda un 90% de lo que perdió. Pero de nuevo, para Dios no importan los porcentajes. Él nos va a rescatar si es el 1% de la humanidad que se salve o el 10%. O con el Hijo, el 50%. A él no le interesan los porcentajes. A los que le interesan los porcentajes es aquellos que dicen ser hombres de Dios y lo único que le interesa es la gente que entra a su local. Al Señor no le interesan los porcentajes. Él va a ir por 1, por 10 o por 50%. Aquí la mujer entonces perdió su moneda, no sabe dónde se le cayó al interior de la casa y busca con diligencia hasta encontrarla. El Señor vino a la casa de Israel, el Señor vino a su pueblo y allí empezó a buscar en los rincones, en todo lugar, debajo, donde pudiesen estar esas monedas perdidas. ¿Y por qué digo monedas? Porque ahí están los fariseos escuchando, no se olvide. Ahí está el publicano, los que creen estar dentro de la casa. El Señor también lo está llamando a que se arrepientan. También le está diciendo, ustedes están perdidos, ustedes creen estar dentro de la casa, pero están perdidos. Y la mujer, que es la obra del Espíritu Santo, está buscando al interior. No es un trabajo visible. El pastor es visible, está afuera, recorre los campos, sale del redil, va al cerro, baja el cerro, lo conocen al pastor. Aquí esta mujer está dentro de su casa, es una labor más íntima, pero allí está, buscando. Y el Espíritu Santo lo que hace es llegar a nuestras conciencias, traer tal vez textos que hemos aprendido, ya sea cuando niños, cuando jóvenes, cuando adultos, no lo sé. Pero Él está tratando de tocar nuestras conciencias, está barriendo, está allí, buscando, indicándonos, estamos perdidos, necesitamos ser encontrados. Hasta que ella sigue buscando, va buscando, iluminando los lugares, los recónditos lugares, allí donde está esa araña de rincón, los lugares que a veces limpiamos una vez al año nomás.
donde se acumula el polvo. Allí está la mujer buscando. Está buscando en medio de la suciedad. No está buscando en los lugares que se ven limpios. Está buscando en medio de la mugre, de la basura. Así nos busca Dios. Porque nosotros nos revolvemos en medio de la basura como gusanos, ¿cierto? Como esta moneda perdida en un rincón, lejos, en la oscuridad. Necesitamos ser iluminados. ¿Qué es lo que nos ilumina? La palabra de Dios. Eso es lo que nos ilumina. La palabra del Señor es como el farol, dicen los salmos, ¿cierto? Especialmente el Salmo 119. La palabra en general, el libro de Proverbios habla de la palabra de Dios, cómo ilumina, cómo habla, cómo redarguye, cómo nos golpea, pero principalmente cómo ilumina. Yo antes pensaba que había muchos mediadores y mediadoras, hasta que me encontré con un pasaje bíblico que dice que no había ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos. No hay ninguno. Lo dice Dios. Y ese uno era Jesús. La palabra del Señor ilumina para quitar la suciedad y llegar a nuestro corazón. La encuentra y reúne a sus amigos y hace fiesta y se gozan, y nuevamente viene la misma frase. Así os digo, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Qué está esperando entonces el Señor de tu vida y de la mía? Arrepentimiento. ¿Qué está esperando de todos a quienes que escuchan el Evangelio? Es que se arrepientan. Porque sin arrepentimiento todos perecerán igualmente. Esa es la sentencia del Señor Jesús. Si no se arrepiente uno, no puede ser salvo. Hay algunos que dicen ser salvos y jamás se han arrepentido de nada. Se quedan con que el papá le enseñó, con que la iglesia le enseñó, con que no sé. Pero nunca se han arrepentido. ¿Cuándo te arrepentiste tú que dices ser salvo? ¿Cuándo lo hiciste? ¿Cuándo reconociste que estabas en bancarrota? ¿Cuándo? ¿Cuándo te reconociste perdido, que ibas al infierno? ¿Cuándo? Si nunca lo has hecho, no eres salvo. Y entonces el Señor sigue relatando y dice, bueno, había un hombre que tenía 2 hijos. Uno aparentemente está ahí adentro, no se va de la hacienda. El otro se va y vive perdidamente. ¿Quién no conoce la historia del hijo pródigo? Todos la conocemos. Se hacen chistes a veces. Oh, ahí viene el hijo pródigo. Cuando a veces se reúnen varios hermanos y el que nunca aparecía, apareció. Lo llaman oveja negra, el hijo pródigo. Pero hacen alusión a una historia conocida, que nos habla del amor del Padre, porque la historia se concentra en el amor del Padre, de ese amor que está esperando allí, y que sale al camino, y que sale ahí a esperar, y que observa y mira de lejos, esperando que aquel hijo pródigo vuelva. Y este hijo pródigo, egoísta, ¿cierto? Y también altanero, el padre le dice muerto y le pide la herencia. Dame los bienes que me corresponden. Alega el hijo menor, el padre amorosamente reúne, vende, se los da. Y les repartió los bienes. El hijo mayor no lo ha pedido, pero también se los da. También le da su parte. Y este hijo, es cierto, lo vive perdidamente, y ahí está en lo peor, ha llegado al fondo del pecado. Pero insisto, no es necesario llegar al fondo del pecado para saber que uno es pecador. Sabemos que somos pecadores. El pecado ha hecho cosas terribles en medio de nuestra familia, ¿o no? Tal vez en tu hogar directamente, tal vez no, pero lo sabes de un tío, de un primo, de un sobrino, donde el pecado ha destruido su vida.
Y aquí, este hijo llegó al fondo de los fondos. Se ilustra muy bien porque se supone que es una familia judía, el hijo menor es judío, se va a una provincia apartada y lo hacen cuidar cerdos. Lo más terrible que puede haber para ellos, ¿cierto?, es tener contacto con estos animales. Animales que Dios catalogó en el Antiguo Testamento como inmundos. No se podía comer cerdo. Los que respetan las leyes judías todavía, ¿cierto?, no lo hacen. Nada que tenga que ver con cerdo o otros tipos de animales que están declarados inmundos. De manera que este joven, una vez que lo desperdició todo, llegó al fondo de los fondos, hace algo súper importante. Se puso a pensar. Por primera vez en su vida se puso a pensar. Cuando desperdició los bienes en ramera, en trago, con los amigotes, nunca pensó bien. Cuando le pidió al padre que le repartiera los bienes, nunca pensó bien. Perdido. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones malas? Porque estamos perdidos. Malas decisiones. No aceptamos consejos. Y dice, cuando estaba allí rogando que alguien le diera comida, dice, y volviendo en sí. Ahí despertó. Y entonces ahí él declara, ¿cuánto? Y empieza a reflexionar. Allá en la casa de mi padre todos comen bien, hasta el último de los jornaleros. Mire, yo soy el hijo y aquí estoy, perezco de hambre. Ya sé lo que haré, dijo. Ya sé lo que haré. Porque Dios desea lo mejor para nosotros. Dios desea totalmente y absolutamente lo mejor para nosotros. Esto no significa que tú vas a hacer un Rockefeller, vas a tener un Porsche mañana, no. No tiene que ver con bienes materiales, que Él si quiere te los da. El diablo también te los puede dar. El Padre desea lo mejor para aquellos perdidos. Y para este hijo perdido desea lo mejor. Lo está esperando con lo mejor. Tiene un animal que lo está engordando, pensando en el retorno del hijo seguramente. Tiene un vestido que está allí, el mejor de los vestidos. Cuando lo mandó a hacer, tal vez pensaba en su hijo pródigo. Tenía un anillo guardado que tiene que ver con parentesco, que tiene que ver, ¿cierto?, con autoridad. Lo tiene también guardado para el hijo. Y le tiene unas lindas sandalias. Todo preparado para el hijo pródigo. Solamente está esperando que piense cuerdamente y vuelva. Se levante y diga lo que dijo este hombre joven. Me levantaré, dijo el hijo pródigo, me levantaré y le diré a mi padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y tal vez él estaba pensando en el jornalero que era el más chiquitito de toda la hacienda, el que hacía el trabajo más ingrato, en ese estaba pensando en él. El que le sacaba, ¿cierto?, el guano a los animales, el que le limpiaba, el que no sé, el que tenía que hacer guardias por las noches, no sé. Él estaba pensando en tener un humilde puesto solamente, que le permitiera estar allí, de regreso en el hogar, cerca del Padre, pero no tan cerca porque iba a estar como un jornalero. Así que no tan solo se quedó en el pensar, sino que lo hizo. Se levantó. El Señor dice, arrepiéntete. ¿Qué tienes que hacer? Arrepiéntete. No tienes que venir a una iglesia para arrepentirte. Ni siquiera te tienes que arrodillar para arrepentirte. Bueno es arrodillarse también. Bueno es postrarse en el suelo como alguien muy humillado. Porque hemos ofendido a Dios
el dador de todo bien, el que hace salir el sol sobre justos e injustos, el que hace llover sobre también una tierra llena de gente injusta o justa, entre comillas, ¿cierto? Porque no hay ninguno bueno. Pero el joven vuelve y dice, llegó allá, pero cuando se levantó, dice, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, cuando aún estaba ya lejos, perdido, porque él estaba solamente regresando con sus pensamientos, ¿cierto? Volveré a mi padre y le diré, pero sigue perdido. Y el padre entonces vino, sale corriendo, lo vio su padre, fue movido a misericordia, corrió, se echó sobre su cuello y le besa. Hediondo cerdo, su vestido hecho harapos, a pies pelados, inmundo. No se ha bañado en días este hombre. Pero su padre le besa. ¿Qué decían los fariseos y los escribas? No nos olvidemos, con pecadores come. A ellos los recibe. Pero si a eso vino, a morir por nuestros pecados, a morir por nosotros, los inmundos, los sucios, los que nos hemos revolcado con cerdos, los que no tenemos vestido de fiesta para presentarnos ante Dios, los que no tenemos sandalias, los que no tenemos nada. Entonces el hijo le dice lo que pensaba decirle y el padre lo para en seco, ¿cierto? Para que no termine con lo del jornalero. Lo deja decir lo que tiene que decir un corazón arrepentido, quebrantado, humillado ante Dios. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. No alcanza a decir, ¿cierto? No alcanza a decir nada. Y el padre dijo a sus siervos. Ahora se dirige a los siervos y dice, saquen el mejor vestido, maten el becerro gordo, traigan el anillo, traigan el calzado. Sin dudarlo, fueron los criados, porque sabían dónde estaban las cosas preparadas de antemano para el hijo pródigo. Y se las trajeron. Y lo bañaron y lo vistieron como para una fiesta. Y se armó la fiesta. Y el Señor dice, y comenzaron a regocijarse. Antes había gozo en el cielo, gozo con los ángeles, y desde que partió, desde que un pecador se arrepiente, sigue, por decirlo así, el regocijo de Dios, del Padre, del Espíritu Santo, por un pecador que se arrepiente. El hijo mayor representa a los fariseos, los escribas, los que dicen, pero si yo siempre conozco la Biblia, yo nací en el Evangelio, ¿lo has escuchado? Lo único que te puedo recordar es que naciste pecador. No naciste en el Evangelio. Naciste en una religión tal o cual, pero no naciste cristiano. Nadie nace cristiano. Todos somos ovejas perdidas, monedas perdidas, hijos perdidos, hombres y mujeres perdidos. Necesitamos que nos encuentren. Necesitamos que nos salven. ¿Eres tú salvo? El Señor te ha llamado al arrepentimiento hoy día. El Señor te llama a que le recibas. El Señor te llama a que creas en el sacrificio sin igual hecho por Cristo en la cruz. Aquel que nunca pecó y que tomó nuestros pecados allí en el madero. Y Dios le castiga a Él para no castigarnos a nosotros. Para no castigarnos a nosotros, los que estamos con los cerdos. Los que estamos en un rincón oscuro, perdidos dentro de la casa. Nosotros los perdidos en medio de un valle, en medio del barro, tal vez en las espinas, como la oveja. Tienes que ser rescatado, tienes que ser hallado, tienes que ser iluminado con la palabra de Dios, porque si no, no eres salvo. La palabra del Señor es la que nos dice que somos pecadores. La palabra de Dios nos dice que somos
estamos perdidos. La palabra de Dios nos dice que el pastor vino a buscarnos. La palabra de Dios nos dice que el Padre nos busca. La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo ilumina a través de su palabra. El Señor te bendiga, te ayude a que hagas caso a la palabra de Dios. ¿Qué debes hacer? Arrepentirte y creer en Cristo como el Salvador personal tuyo, que dio su vida por ti, murió por ti. Pero solamente esta verdad será tuya si tú la aceptas y la crees. Si no, sigues perdido y no has sido hallado aún. El Señor bendiga su palabra. Les invito a orar para luego terminar nuestra reunión. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra que no tiene igual, Padre, en esta historia tan preciosa de la oveja, la moneda y aquel hijo perdido, aquel hijo mayor también que no quería entrar y no quiso entrar. Padre Celestial, ten misericordia de los que escuchan, que no sean sordos para oír tu llamado, que no sean como aquel hijo mayor que se quedó afuera, que no quiso entrar ni regocijarse. Padre Celestial, te rogamos para que los que han escuchado también a través de las redes sociales puedan también encontrarse contigo, Señor, que tú has salido a buscarnos. Ten misericordia, Padre, de todo aquel que dándose cuenta, Señor, de que es un pecador, está ahí dudando tal vez en aceptarte, en creer. Padre Celestial, que tú toques cada alma, cada corazón que ha escuchado tu palabra, aquellos que ya te conocemos, los que ya hemos sido salvos, Señor, aquellos que un día nos encontraste, ayúdanos a realmente apreciarlo mucho más todavía, la obra de salvación de nuestro Salvador, la obra de tu Santo Espíritu, la obra tuya, oh Padre, dándonos lo mejor siempre. Padre Celestial, nos encomendamos a ti. Agradecidos estamos en el nombre del Señor Jesús. Amén.